Muy buenas a todos. Hoy vamos a grabar un primer capítulo con Fati. La idea es Buena, compartir reflexiones con todos ustedes. Ahí está Fati del otro lado. buena gente, ¿cómo están? Me gustaría empezar este capítulo, ya que vos hace ya bastante tiempo formás parte del equipo y venís trabajando con nosotros. Y justo estábamos charlando y debatiendo sobre un tema que me parece que es importante y le puede servir a muchas personas. Y a raíz de debatir este tema, vos me planteaste otro. Entonces dije, bueno, arranquemos con este primer capítulo que habíamos dicho que íbamos a hacer juntos. Y que bueno, que no había salido todavía y dijimos, bueno, lo hacemos ahora, iniciamos este proceso nuevo y creo que puede ser muy rico. ¿Te parece que empiece desarrollando este tema que te estaba compartiendo y después yo te hago esa pregunta y debatimos? ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, en principio estábamos debatiendo un tema que me parece súper profundo, que es el origen de la enfermedad. Algo que venimos charlando con Sony en los podcasts, algo que venimos hablando en la comunidad, eh, que ya van varias clases que estamos desarrollando también, la película de Henry Laborie, y vamos entendiendo de a poquito ese proceso de choque biológico. Algo que Henry Laborie habla de un proceso lento y tenso hasta que el animal o el individuo se desinhibe, ¿no? Henry Laurin habla de inhibición de acción, ¿te acordás? Como Hammer habla de choque biológico. Acordémonos que Hammer primero habla de conflicto biológico, pero después habla de choque biológico. Entonces, ¿por qué Hammer cambia la etiqueta de ese proceso? Porque él se da cuenta, como también nos dimos cuenta nosotros en la práctica, que cuando uno habla de conflicto, la persona no entiende en realidad. Dice, no, yo no tengo conflictos, te dice. Te habrá pasado, me imagino. Sí, definitivamente la palabra conflicto de repente hace alusión a algo muy grande o a un evento que sea muy grave para la persona, pero no necesariamente. Hay diferentes tipos de masa conflictual, definitivamente, pero por ahí la persona no entiende muy bien que situaciones cotidianas que podría estar viviendo y que de repente normaliza ese dolor o ese sufrimiento que le causa, son también conflictos biológicos o choques biológicos, ¿no? Claro. Llevo ya un tiempo tratando de procesar esto y algunas cosas que fueron pasando me fueron llevando a profundizar en este tema para poder ayudar a todos los que están en este proceso a entenderlo. Y cuando uno habla de conflicto, la pregunta sería, ¿entre quién? ¿No? Porque un conflicto es un ¿entre quién? ¿Entre quién hay conflicto? Porque si no hay otra persona o no hay otro evento, no hay otra cosa, no hay conflicto. Entonces ahí viene un primer desarrollo o un primer approach sobre el tema. Gracias también a la definición de Henry Lowry, ¿no? De este proceso de inhibición de acción, que él lo llama como un proceso tenso y lento de agonía, de fatiga, de angustia, hasta que se disuelve. Se disuelve obviamente porque hay una solución a ese proceso, a ese conflicto, a ese choque de intereses, llamémoslo. Y la pregunta sería, ¿entre quiénes? Porque esa sería la primera pregunta a investigar. Bueno, ¿entre quiénes hay choque? Bueno, en principio, entre las programaciones biológicas, que son un código que tenemos ya innato en nuestro cuerpo, que hace que cuando uno tiene hambre, la creencia, ¿cuál es? Está instalada, es un código. Tengo que ir a buscar alimento. Si no busco alimento, me muero. Y toda la programación del cuerpo está hecho y diseñada para tu supervivencia. Como dice Lulú, no para la calidad de la supervivencia, sino para la supervivencia. Como sea, hay que sobrevivir. Y hay distintas partes del cerebro y cada parte del cerebro diseña sus órganos específicos para cumplir estas necesidades y funciones biológicas, que se terminan resumiendo en la supervivencia. ¿Sí? Ya sea del individuo o de la especie, con la reproducción. Pero siempre hablamos de la supervivencia. Todo lo que pasa es para sobrevivir. Y el cerebro está diseñado para actuar, no para pensar. Que eso es algo que en esta sociedad entra en conflicto enorme
El cerebro está diseñado para actuar y no para pensar. Yo creo que esto, cuando vos lo escuchaste, Fati, también te debe haber generado, ¿no?, un movimiento. Sí, porque, o sea, si uno estudia biología, anatomía, toda esta parte, sabe que el cerebro está diseñado para actuar, para el movimiento, para que nosotros realicemos tareas, pero nosotros lo utilizamos para pensar y por ahí distorsionamos esa habilidad del pensamiento y lo llevamos a otro lado al punto de que podamos hacer conflictos simbólicos, ¿no? O que podamos revivir situaciones del pasado y que recaer, ¿no? Y volver a tener esos conflictos, a pesar de que no nos está pasando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que esta habilidad de pensar, por ahí hay una gran confusión, que es el tema de las creencias, ¿no? Que justo es lo que vamos a abordar, y eso es lo que nos hace tener ese tipo de conflictos simbólicos o que nosotros recaigamos en situaciones del pasado o que incluso tengamos conflictos por situaciones del futuro que aún no han pasado y que haya toda esa distorsión, ¿no? Ahora, fíjate algo, porque los animales también piensan. ¿Por qué nosotros, por qué nosotros podemos pensar la vida en lugar de vivirla y los animales no? Para mí la respuesta es básica. Vos en la naturaleza, mientras Uh -huh. pensás, te descuidás biológicamente. En la Uh sociedad -huh. vos tenés la oportunidad de pensar y dejar de vivir. Por eso hoy tenemos tanta gente que Uh no -huh. vive. Y hablando, como decía Claro. Krishnamurti, puede estar muerto psicológicamente. Orgánicamente no, pero psicológicamente puede estar muerto, porque no vive cosas nuevas. Claro, no sale Esa de su zona de reflexión me confort. Uh parece, -huh. bueno, podemos hablar de zona de confort, ¿no? En un, llamémoslo, en un círculo vicioso donde la persona, donde su intelecto, esto pasa mucho en el autismo, por ejemplo, ¿por qué no resuelven los conflictos? ¿No? Uno empieza a entender que el autismo es el resultado de una constelación cerebral. Ok, listo, ya es más maduro, ya creció, porque va madurando, por más que madura más lento el chico con autismo o con otro síndrome. Claro. Intelectualmente nunca se detiene, lo que se detiene es la maduración. ¿Por qué no resuelve el conflicto? Uh -huh. Según mi experiencia, hay dos situaciones. Una, porque la naturaleza te está cuidando y como en otras situaciones, si el conflicto se resuelve, la persona podría morir en la fase de reparación, por eso ya directamente no se resuelve. Y en otros casos, que no es el caso donde moriría, que es la mayoría, según mi experiencia, es porque el intelecto toma un papel preponderante, instala una creencia, que es esto que veníamos hablando y que nos da el pie para el origen de la enfermedad, instala una creencia que es de supervivencia, que se vincula con la supervivencia, pero es falsa. Si yo me quedo en casa y no salgo, no me van a volver a atacar. Está bien, pero también te vas a morir de hambre. En la naturaleza no podría ocurrir. El chico con autismo depresivo, que es el que después no habla, el que habla un poquito, que se le olvidan las palabras porque afecta a la mucosa de la laringe, que está muy enojado porque afecta a la curvatura menor del estómago, que está con problemas de curvatura menor, bueno, bastante desorden, tiene una creencia instalada que lo limita y no le permite vivir. ¿Por qué? Porque puso una especie de barrera donde cuando el instinto quiere avanzar, cuando quiere madurar, cuando quiere crecer, la creencia le dice, no, no salgas porque ahí te atacaron y te van a seguir atacando. Eso es lo que muestra Henry Laborit con sus investigaciones, ¿sí? Recuerden que Henry Laborit es precursor de Hammer en el descubrir el origen de la enfermedad, y esto son muy pocas personas los que lo saben y los que lo entiendan. Y Henry Laborit te muestra el porqué de este proceso que vos decís de no salir de su zona de confort. Y lo hace con experimentos con ratones. Está bueno, si querés lo relatamos, este experimento, pues me parece que le puede servir a más de uno. Uno dice, che, Claro. ¿por qué mi hijo no sale de esto? ¿Por qué mi amiga siempre hace lo mismo? ¿Por qué mi papá no sale y no se anima? ¿No? ¿Por qué no se anima? Hay como Yo una creo clave en esa que palabra, ¿no? es muy interesante analizar que los animales, como vos comentabas, siempre hacen lo mismo, ¿no?
nacen, crecen, ¿no? Se reproducen y mueren, pero siempre tienen cierto código biológico, digamos, ¿no? Que los lleva a tener su vida de animal, pero los seres humanos tenemos la capacidad, no sé, de crear, de hacer cosas distintas, de por ahí diseñar edificios, pintar, ¿no? Crear obras musicales, y es muy interesante ver que los seres humanos tenemos esa capacidad de, si queremos decir, salirnos de ese código y probar cosas nuevas, pero que por nuestras creencias y la inhibición ahí no probamos y no salimos de nuestra zona de confort. No es muy interesante que nosotros tengamos esa oportunidad, digamos, en la naturaleza y en la biología, pero no escojamos y preferimos quedarnos en la costumbre, digamos, ¿no? En la rutina, y que si por ahí hay una inhibición, preferimos quedarnos ahí en el sufrimiento en vez de por ahí tomar una acción, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Si por ahí, no sé, dejo de tener cierta amistad, o si ya nos vamos más lejos, me separo de una pareja que no me conviene, ¿no? ¿Por qué decidimos seguir ahí a pesar de que no solo estamos sufriendo psíquicamente, porque evidentemente es lo que uno más ve, ¿no? La tristeza, las emociones, sino que también estamos sufriendo orgánicamente, ¿no? Digamos, biológicamente. Sabemos que este dolor no solo está teniendo un impacto en nuestra vida cotidiana de que nos sentimos mal, ¿no? De que nos sentimos tristes, sino que sabemos que está teniendo también un impacto en un órgano de nuestro cuerpo y también en un relé de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando te haces consciente de eso, dices, bueno, yo no me puedo quedar acá, ¿no? Yo tengo que hacer algo para salir. Y si por ahí no funciona, vuelvo a probar y vuelvo a probar, porque de eso se trata la vida, ¿no? Yo pienso. Estás corriendo con una ventaja que es conocer el costo de no resolver. Es algo muy nuevo para la sociedad. Cuando uno hace un revisionismo histórico de la medicina en los últimos 200, 300 años, y si se quiere ir a 1000 años para atrás, ve que lo más valioso y lo más preciado siempre fue la salud, y de hecho lo es, y el miedo más profundo siempre eran las enfermedades. A veces incluso le echaban la culpa a un demonio que poseía el cuerpo, hacían rituales. El chamanismo, ¿por qué existe? Porque buscan salud. Todas las terapias, ¿por qué existen? Porque buscan salud. Todos los rituales, ¿por qué existen? Porque buscan salud. Nunca se tuvo una precisión tan exacta de por qué nos enfermábamos y para qué. Hubo otras personas que se aproximaron muchísimo y que también hablaron de una quinta esencia en la naturaleza y en todos los procesos, pero nunca nadie lo entendió tan perfecto como el doctor Hammer. Pero podemos decir que Henry Laborit entendió perfectamente el proceso de origen de la enfermedad y que estuvo muy cerca de descubrir las leyes de la biología. Claramente las descubre el doctor Hammer. Pero más allá de esto, me parece importante entender que estamos hablando de programas biológicos y sensatos de la naturaleza, es decir, la enfermedad como una aliada y no como una enemiga, y ahí nos separamos del paradigma de Pasteur, ¿no? Que es atacar la enfermedad. Básicamente estás atacando el cuerpo. Pero para no irnos muy lejos tampoco, el ejemplo de Henry Laurin, que nos demuestra el por qué no salir de esa zona de confort, lo relata en 3 ejemplos claros. Hace referencia a poner una jaula, un ratoncito adentro. Hace una alarma sonora en un inicio y le deja abierta la puertita. Cuando la alarma suena, el ratón se asusta y lo primero que intenta hacer es atacar a algo o la pared. Entonces, cuando ataca la pared y ve que no hace nada, dice, bueno, el otro instinto que tengo, el otro impulso es huir, porque recuerden que hay 2 reacciones, ataque o huida, no hay más. Está la inhibición de acción, pero ahora lo desarrollamos. Es la fase de conflicto y de enfermedad verdadera. Si no ataca, huye. Probó atacar, no sirve. El sonido sigue. Busca un lugar para huir. Encuentra una puerta, se escapa. El conflicto se resuelve. El animal, expuesto a esta situación durante varias semanas, no se enferma. Listo. Tuvo un conflicto, tuvo un estrés, como lo conocemos en la sociedad, que de hecho la palabra estrés está muy buena y yo la seguiría usando, pero le cambiaría el contenido de la palabra, porque estrés es estrés. O sea, psique, cerebro y órgano. O sea, vos podrías usar la palabra estrés si querés, pero nos tenemos que poner de acuerdo en el contenido de la palabra. Estrés, sí, perfecto, es un estrés. Ok, llamémoslo hiperestrés o sobreestrés, como dice Robert Guiné.
pero un sobreestrés que hace referencia a un impacto psíquico, cerebral y orgánico. Ahí estamos de acuerdo en la palabra estrés. Pero hay que ponerse de acuerdo. Por eso somos seres humanos y podemos dialogar y podemos charlar y podemos investigar y ponernos de acuerdo. Y podemos hablar con alguien que piensa de otra manera y simplemente escuchar y no hace falta combatir, ¿no? De la naturaleza así. Entonces, primer caso, el animal o el ser humano resuelve su conflicto rápidamente y no se enferma. A la noche va a estar más cansado, va a dormir un poco más, pero no se enferma. En el segundo caso, pasa la misma situación, pero la puerta se cierra. El animal que lo exponen a esa situación con la alarma durante 15 o 20 minutos por día, durante 7 días, más o menos, no más de 15 minutos, el animal se enferma, ¿no? Eso es lo que ve. Hay una inhibición de acción porque no puede ni atacar ni huir. Está 15 minutos nada más el ruido molesto, con el miedo a la muerte. Sin embargo, el animal se enferma. Imagínense nosotros que estamos todos los días durante horas expuestos a situaciones inhibidos de accionar. Entonces, hay un tercer patrón, que es que este animal, después de haber estado expuesto a una situación que no puede ni atacar ni huir, con esa alarma fuerte, después de un tiempo prolongado, hagamos de cuenta que son 3 meses, al 3 meses y un día, le abren la puerta, ponen una sirena, y el ratón, en lugar de intentar atacar o huir, lo que hace es agachar la cabeza. Nunca más intenta escapar. Quedó en esa zona de confort, que no es una zona de confort en realidad, sino que estamos hablando de una nueva creencia instalada que es la única oportunidad de supervivencia que tengo es hacerme el muerto, porque la inhibición de acción, es decir, no acciono, no importa en qué ámbito, es un programa biológico de supervivencia, porque ningún animal ataca a un animal muerto. La diferencia es que la naturaleza es por unos segundos nada más. Una vez que aparece un animal, creo que no lo puedo derrotar, me hago el muerto, el animal entiende que estoy muerto, sigue caminando y no me mata o me come después si tiene hambre, pero no me come ahora. Entonces cuando yo me doy cuenta, me levanto, despierto y me escapo. Pero la inhibición es por unos segundos, no está hecha para vivir inhibido. Como un condicionamiento, ¿no? O digamos Ahí va. una costumbre, ¿no? Que como ¿Y me qué ha es un pasado algo condicionamiento? tantas veces, ujú, como me ha pasado algo tantas veces y no he sido capaz de resolverlo, por ejemplo, de chico, ¿no? Porque por ahí uno de adulto tiene más herramientas para poder lidiar con ciertas situaciones, pero de pequeño no. Entonces, si yo me acostumbro a que yo tengo una respuesta ante algo, trato de solucionar un conflicto, pero aún así no funciona, por ejemplo, trato de decirles algo a mis padres, pero no me entienden, ya de más grande se crea un condicionamiento y ya ni siquiera intento resolver el conflicto, simplemente me quedo ahí, ¿no? Ahí va, Permanezco en esa ahí va, inhibición. ahí va. Ahora, la pregunta es, ¿siempre voy a quedar ahí? No, va a depender de mí. Alguien me podrá querer ayudar, No, me podrá querer empujar, pero va a depender de mí si me animo. Mirá qué interesante, si me animo a enfrentar la situación, eso es la vida. Fíjate que la palabra ánima proviene del latín, ¿sí? Que significa alma, espíritu, aliento o vida, ¿sí? Es una raíz etimológica que está conectada con el concepto de aquello que da vida y movimiento en los seres vivos, ¿no? Y además claro. tiene una raíz indoeuropea que significa soplar o respirar, ¿no? Y se conecta también con ánima, que se utiliza para referirse al principio vital o al alma de una persona o ser vivo, ¿no? Es como aliento, vida. Es decir, ¿cómo sabemos que el bebé cuando nace, cuando la mujer está pariendo, está vivo y está bien? Porque respira, porque Porque respira. se mueve, ¿no? Entonces tiene ánimo, está dispuesto a enfrentar la vida. Y ahí vemos con otra creencia que se instala en estos patrones, que es, mejor no hago nada nuevo, porque en esto que conozco estoy seguro. Eso es falso, ahí estás muerto, porque no estás viviendo nada nuevo. Y otra creencia que es,
si hago algo nuevo me puede salir mal y me puedo lastimar y me pueden humillar, etcétera, etcétera. Claro, es Pero si esa creencia que no, nos instauran de tener claro, miedo, ¿no? Al fracaso, ¿no? De que le tenemos pavor al fracaso, eso es ¿no? una Y quizás es contradicción de una la vida. palabra que lo asociamos a algo malo. Claro, porque ¿qué define qué es un triunfo o un fracaso, ¿no? O sea, si nos vamos ahí a los conceptos de que algo está bien o algo está mal, ¿no? Simplemente es que todo tiene una consecuencia, ¿no? Es la causa y consecuencia, y por ahí tiene una consecuencia que nos conviene y otra que no nos conviene tanto. Entonces, si no nos conviene tanto, recalculamos. Pero si constantemente, ¿no? Por ahí tenemos el miedo de que si yo pruebo algo nuevo y no me sale bien, y tengo miedo a la humillación social, ¿no? Y ahí viene el miedo frontal, ¿no? Y por qué tanta gente hoy en día sufre de tanta ansiedad, ¿no? Y entendamos que uno nunca va a saber lo que va a pasar con su acción, porque el conocimiento siempre y en todo lugar es limitado, siempre. Y la única manera que uno tiene de aprender es equivocarse, porque ya tiene algo certero. Dice, por acá no es, ok, voy para allá. Pero el conocimiento siempre es limitado. El conocimiento o el pensamiento, que es la acumulación de la experiencia, es la acumulación del pasado. Y el pasado es limitado. Vos tenés tantos años de vida, no hay más. Tenés tanto tiempo físico de día para aprender algo, no tenés más. Tenés una capacidad física, neuronal y demás para aprender, no tenés más, no podés saber todo, no se puede. El conocimiento siempre es limitado. Por eso, la herramienta para aprender es la equivocación, pero para equivocarte tenés que tener ánimo, tenés que tener ganas de avanzar y de crecer, ¿no? Y en ese proceso te vas a equivocar y la equivocación va a tener efecto. Golpe, por eso un chico aprende a correr, aprende a caminar y antes aprende a gatear. Va de a poquito avanzando. Pero si vos sos un loco que en vez de querer aprender a gatear primero, querés correr o que te querés subir una bici, te vas a hacer pelota porque hay etapas en el proceso. Y uno va de a poquito Claro. incrementando ese conocimiento y experiencia. Y esto nos lleva al origen de esta charla, que va para el lado del origen de la enfermedad. Desarrollemos conflicto biológico o choque biológico. Hicimos juntos recién que hay un conflicto entre pares, por lo menos. ¿Y quiénes están en conflicto? En conflicto están los códigos en los cuales nosotros basamos nuestra existencia, ya sean biológicos, genéticos o sociales, porque ya vimos que uno puede aprender algo nuevo y ese código asentarlo como una creencia y que prepondere y domine al anterior de me tengo que mover para sobrevivir. No, no, mejor no me muevo. Son creencias nuevas, Claro. limitantes que me terminan matando. Son resultados de una confusión del pensamiento. Pero están y las puedo crear. Y son esas creencias que a veces están en contraposición o a veces no. ¿Pero contra qué? Contra la realidad, contra lo que está pasando. Si yo tengo la creencia de que cuando tengo, como te decía antes, si a mí me viene mi papá y me dice, no abras la puerta que no entre ningún extraño a la casa cuando yo no estoy, y yo dejo la puerta abierta y entra un extraño, yo ya tengo una creencia instalada, que es que yo no puedo dejar a nadie que entre. Si alguien entra, lo tengo que sacar o tengo que hacer algo. Eso me va a despertar un proceso para sacarlo. Ahí está la enfermedad. Úlcera de mucosa bronquial, úlcera de laringe, si úlceras diestro zurdo, úlcera de arterias coronarias, úlcera de venas coronarias. No importa, el objetivo es aumentar la fuerza y aumentar la respiración para poder ir a empujar a la otra persona. Y sacarla. Y defender tu territorio y recuperarlo. Cuando lo sacás, hay un proceso de reparación. Todos los órganos que se adaptaron en ese proceso se readaptan. Punto. Entonces, es un choque entre un código, porque es un código la creencia, y la realidad. Ahora, nosotros como seres humanos podemos poner atención y muchos de esos conflictos entre partes, código y realidad, poniendo atención porque decís, che, pará, pero este que entró, en realidad se confundió.
pensó que era, ¿cuántas veces le habrá pasado a una persona que abre un auto que no es de él, que son iguales, por ahí se confunde de puerta, y uno no lo hace a propósito? Entonces nosotros podemos dialogar, podemos hablar, tenemos esa ventaja competitiva con la naturaleza. Che, ¿qué estás haciendo acá? ¿Tenemos un diálogo? Ah, disculpame, me confundí, o me mareé, casi me desmayo, abrí la puerta a ver si alguien me daba agua. Ah, no, vení, pasá. No es más una amenaza. Mi papá no me va a decir nada porque lo estoy ayudando, se está muriendo. ¿Qué esté pasando? Uno puede entenderlo y frenar ese roce entre el código, ya sea la creencia, llamémoslo, y la realidad. Y se termina el problema. Otros no. Ah, tremendo. Claro, porque justo lo que comentabas en la charla, si no me equivoco, en la comunidad, el luto no es el rechazo de la realidad, pero podríamos llevarlo a otro tipo de conflictos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que uno no acepta o se niega a ver, digamos, a observar lo que pasó, entonces como uno se rehúsa, ¿no?, a aceptar, podríamos decir, o incluso podríamos reinterpretar la palabra aceptar lo que pasó, por ejemplo, un engaño, un fallecimiento, una traición, que son cosas que muy graves que te pasan una vez, pero ya no te siguen pasando, ¿me entiendes? Solo pasó una vez. Entonces, cuando uno la sigue trayendo al presente, es porque uno se está rehusando a aceptar que, bueno, ya pasó, o sea, fue terrible, fue horrible, pero no me está pasando. Y si yo lo sigo trayendo, no solo estoy sufriendo psíquicamente porque no estoy pudiendo vivir como uno merece vivir, sino que también está teniendo una afección en uno de mis órganos y en el cerebro. Entonces, como decía, si uno se hace consciente de eso, dice, no, hasta acá nomás, yo no puedo seguir trayendo ese evento a mi presente porque me está perjudicando a mi ahora, digamos. Porque es lo único que Mirá, existe, la verdad. Lo demás no existe. Solo queda el recuerdo, ¿no? Hoy cuando me mencionaste el segundo tema que vamos a hablar ahora, se me vino a la mente que el otro día estaba viendo la película de Intensamente, la 2. Justo habla de las creencias. Yo dije, wow, el que hizo esta película conoce la nueva medicina, no hay otra, porque es fantástico. Cuando uno presta atención a esa película, los chicos hoy tienen una herramienta que nosotros no tuvimos. Bueno, vos sos media chica también, no sos ni una gran adulta ni una gran chica, pero estás en medio. Pero yo lo digo más chiquito, digo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La película es espectacular, porque en la película 1 hablan de emociones, ¿sí? La emoción es un efecto de hechos. Nunca el origen de la enfermedad es una emoción. Y nuevamente, no es de... Quiero afinar esto. Uno decía, no, porque depende cómo yo viva la situación, es si la situación me enferma o no. No es depende cómo vos lo vivas. Este es el error de la mayoría. Es depende de las creencias que vos tengas instaladas contra la realidad. Vos podés creer que vas mejorando tus creencias. Cuando uno dice voy evolucionando espiritualmente, va cambiando creencias nada más. Y las va haciendo más flexibles, si lo querés llamar. Pero siempre son creencias y siempre son limitantes. Si uno pone atención a lo que está pasando, observa e intenta hacer algo para resolver la situación, si no está a gusto, pero si solamente es una creencia y no le genera ningún conflicto, no tiene ningún sentido, no hay proceso de inhibición de acción. En la película Intensamente 2 muestran perfectamente cómo se dan cuenta, no la quiero spoilear, porque me parece que está bueno para que la vean, pero cómo se dan cuenta de que Alegría solo buscaba retener los recuerdos lindos, los feos los tiraba. Y de repente empiezan a aparecer creencias que asientan recuerdos y te condicionan la experiencia. Y cuando termina la película, la moraleja es: hay que romper las creencias limitantes que no me dejaban acercarme a alguien porque ayer me lastimó. Y no entienden esas creencias, que me lastimó no porque me quiera lastimar y porque es mala, sino porque estaba pasando un proceso y sin querer yo la ligué, pero nunca fue contra mí. Y si yo no entiendo eso, no puedo avanzar como ser humano ni como sociedad, porque vivimos en base al pasado.
al recuerdo, al enojo, a las creencias que se instalaron a raíz de efectos de situaciones traumáticas. Pero si no pone atención, no es que destruye la creencia va a estar ahí. Uno la puede ir reemplazando y reprogramando, pero no tiene por qué afectar tu vida y no tiene por qué condicionar tu vida si vos pones atención a lo que te está pasando. Pero para poner atención requiere un proceso súper fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente requiere que constantemente tú estés viviendo este momento de ahora. No lo que ha pasado, no lo que va a pasar, solo esto, porque la verdad que esto es lo único que existe, este momento en que estamos charlando. Nada más. Me gustaría desarrollar el segundo tema, que me parece que es muy importante, tanto para papás como para hijos. Que vos, contá qué me dijiste. ¿Vos qué me dijiste? Yo estoy viendo que los chicos hoy hacen... Bueno, yo estaba viendo en TikTok, una chica subió que comentó que ella tenía muchos problemas y que había probado como con 5 o 6 psicoterapeutas, pero que nadie le había dado tan buenos consejos como el ChatGPT. ¿Por qué? Porque yo pienso, ¿no? Lo que comentaba es que es una inteligencia artificial que evidentemente tiene una programación, pero quizás muy diferente a la programación que nosotros tenemos, ¿no? Que son las creencias y que te brinda, aparte de que te brinda muchas opciones, quizás una mirada mucho más objetiva, ¿no? Porque a pesar de que es una inteligencia que acumula conocimiento y que por eso te puede brindar ciertas respuestas, es interesante ver cómo sigue manteniendo una mirada mucho más objetiva de ciertas situaciones y que incluso te trata bien, podríamos decir, ¿no? Que te lo brinda con mucho cariño, con mucho afecto siempre que tú le comentas un Claro, problema. Yo le comenté un sin juzgar, problema ¿no? que tuve. ¿Cómo? ¿Cómo va? Sin ¿Qué juzgar, decías? que es lo que todos buscan. Partir Ah, sin que me claro, lastimen, sin che, estoy sufriendo, ¿por qué me pegas en la boca cuando estoy sufriendo? No hace falta que me digas esto, claro. escúchame, ¿no? Y después si yo te pido un consejo, dámelo, pero si no me lo pido, si no te lo pido, no me lo des, que básicamente es esto que vos me estás diciendo. Yo le pregunto esto, no otra cosa. Claro. Y yo le comenté una vez, porque quería que me dé una misión de un problema que tuve con unas amigas, y me comentó muchas alternativas y de una forma en que yo no lo había visto, ¿no? Que por ahí, incluso cuando le comentas a otra persona, la otra persona, por sus creencias, por ahí va a tener una solución distinta, ¿no? A la que tú le darías, por ejemplo, a ese conflicto. Pero por ahí esa solución te sirve más. De repente no, pero de repente sí, ¿no? Entonces es muy interesante ver, y eso es algo de lo que muchas personas hablan hoy en día, que es la epidemia de soledad que está viviendo mi generación y las generaciones más jóvenes, ¿no? Y por esa misma epidemia de soledad, cómo estamos empezando a recurrir a medios virtuales o inteligencias artificiales que sentimos que el propio ChatGPT, que de verdad no te conoce, simplemente tiene la tarea de responderte, pero te responde de una forma quizás mucho más humana, a pesar de que no es algo humano, y de una forma mucho más cariñosa y de una forma sin juzgarte, mucho más que un amigo o un familiar lo haría, ¿no? Yo creo que es tremendo analizar eso. Aparte, fíjate que vos le podés pedir incluso cómo querés que te responda. Estoy triste, Ujú. necesito que me respondas de una manera empática, que me apoyes, etcétera, etcétera. Y te habla así, Claro, que es lo que vos necesitas en ese momento, ¿no? Es un proceso muy loco que estamos viviendo. sí, 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 definitivamente. Y también nos lleva mucho a reflexionar, ¿no? De por ahí, ¿qué podemos tomar de la inteligencia artificial que nos sirva y nos ayude en nuestro crecimiento, ¿no? En nuestra evolución, en nuestro aprendizaje. Me llama, esto que vos me decís, a mí me pasa mucho en las consultas, que yo soy 100% objetivo y a veces la gente por ahí tiene dudas de esas cosas, ¿no? Entonces, antes de contarme algo, les da un poco de vergüenza, o etcétera, y yo los miro y les digo, pero mirá que yo no te voy a juzgar. Pero claro, nosotros ya venimos con ese preconcepto, esa creencia instalada de que yo le cuento algo a alguien y me va a juzgar porque fulanito me juzgó. Entonces él me va a juzgar. Ujú. Y eso no te permite expresar, no te permite contar, no te permite hacer. Y nuevamente son las creencias que te limitan. Si yo no le reemplazo la creencia y le digo, mira, quédate tranquilo que yo no te voy a juzgar, no me importa lo que vos haces con tu vida, simplemente te quiero ayudar para poder investigar una anamnesis y poder decirte por qué tenés esta enfermedad y juntos desarrollar una estrategia
Y cuando vos decís eso, inmediatamente frena esa creencia y avanza. Sale de esa zona de confort que es no comparto porque yo ya sé que me juzga, por ejemplo. Muy, no sé, ¿no? Porque es muy interesante ver de cómo, a pesar de que por los avances tecnológicos nunca habíamos estado tan conectados, o sea, podemos conocer a gente de todas partes del mundo y hacer lo que hacemos ahora de las charlas, de conectarnos y de tener más acceso a gente que por ahí trata de estar en el mismo camino que nosotros, pero a pesar de eso es muy interesante ver cómo mi generación se siente tan sola, ¿no? De que a pesar de que estamos tan conectados virtualmente, no tenemos una conexión real con otras personas, de que podamos contarles algo sin que nos juzguen y de que retroalimentemos constantemente esa relación, ¿no? Y por ahí vivimos conflictos en relaciones por esas mismas creencias, ¿no? Entonces yo creo que a mi generación actual es como que hemos vivido tantas cosas, de tanta violencia psicológica, más allá de violencia física, ¿no? En el colegio, en la crianza y ahora en estos medios virtuales, que por ahí hay constante comparación, que Tremendo. cuando viene una persona nueva, ¿no? Cuando viene una persona nueva y tú la saludas y tú por ahí quieres desarrollar una relación con esa persona, tú tienes esas ideas preconcebidas de que por ahí la otra persona te va a traicionar, te va a tratar mal. Entonces, antes de que me hagan daño, yo le hago daño, ¿no? Que eso es algo que pasa muchas veces hoy, ¿no? De que por ahí tengo un compañerito y ese compañero me ha tratado mal, pero entro a un nuevo colegio y tengo nuevos compañeros, de repente yo tengo esa idea preconcebida de que me van a tratar mal, entonces antes de que me hagan daño, yo hago daño, digamos. Que eso es algo que veo que mucho que la gente comparte hoy en día y es muy interesante verlo, ¿no? En cómo ya desde tan jóvenes nos estamos programando nosotros mismos, porque también está en nosotros mismos cambiar eso, a de repente no tener conexiones tan íntimas por el miedo a ser juzgados o por el miedo a que la otra persona me lastime, entonces prefiero yo lastimarlo antes y salirme de esa relación y evitar probar cosas nuevas y evitar tener nuevos amigos para evitar de cierta manera los conflictos, pero en realidad vivir en conflicto, por no probar, ¿no? Es muy interesante ver eso. Claro. Bueno, ahí hay un tema que me parece que podemos charlar después en la comunidad, la diferencia entre la soledad y el aislamiento, ¿no? Si uno no Claro. aprende a vivir en soledad, nunca va a poder avanzar en la vida, pero no tiene nada que ver con el aislamiento, que es Sí, lo que eso es muy activa los cierto, túbulos el colectores, aislamiento. empiezas a retener líquidos, te enfermas, etcétera, etcétera. Así que bueno, Fati, gracias por este ratito a la mañana. Bueno, Vamos a dejarlo acá y seguimos la semana que viene, ¿te parece? sí, espero que les haya gustado, gente. Muchas gracias a todos por estar aquí y les mando un fuerte abrazo. Recuerden que tienen el nivel 0 gratis, lo pueden hacer en la web awakeningproject.com. Nos vemos en el próximo video. Chao.